Hechos capítulo 9, por favor, me hace saber cuando lo tenga. El libro de los Hechos capítulo 9. No vamos a leer todo lo que leí la vez pasada, voy a recortarlo para que podamos escuchar de manera resumida. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para los de las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando habla de este camino está hablando de los que creían en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar al Damasco una ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he escuchado mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para llevarnos presos a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20, y ahí termino. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Como usted puede observar, hay un cambio en la vida de un hombre llamado Saulo. Diga conmigo: Saulo. Saulo es lo que usted conoce hoy en día como San Pablo, el mayor escritor de la Biblia. Óigame bien, era un perseguidor de gente que creía en Jesús. No solamente los buscaba para el hombre, como que era su deporte, era su hobby. Perseguir era su pasión, poder perseguir a aquellas personas que creían en Jesús y que no hacían parte de la religión farisea. Entonces se dedicaba a esto de tal manera que no solo los metía presos. Por eso Ananías tenía un poco de temor, porque aparte que los metía presos, los torturaba de manera terrible por creer en Jesús. Y por escuchar la voz de Dios, hay una transformación en este hombre en menos de 3 días. Pasó de ser un perseguidor a ser una persona perseguida, porque si usted analiza el texto más adelante o si lo lee y se da cuenta, el hombre también ahora lo perseguían para matarlo por predicar de Cristo Jesús. Entonces hay un cambio. Hemos estado compartiendo una temática que se llama ¿vale la pena escuchar la voz de Dios? Y hemos estado compartiendo algunas cosas interesantes. Ahora, sigamos respondiendo unas preguntas importantes. ¿A qué se debe el desinterés de los creyentes por escuchar la voz de Dios si Él desea hablarnos? ¿A qué se debe el desinterés de los creyentes por escuchar la voz de Dios si Él desea hablarnos? Digo desinterés porque es poca la gente que se interesa realmente, aún dentro de la misma iglesia, por escuchar la voz del Señor. Otra pregunta que hago: si la voz de Dios en la vida del creyente lo bendice en gran manera, ¿por qué no invertimos tiempos en buscar la forma de oírla? ¿Por qué no invertimos tiempo en buscar la forma de oírla? Ahora permítame darle algunas respuestas a esta pregunta. La primera respuesta que tengo en esta mañana es que pensamos que la voz de Dios no nos contribuye en nada. Pensamos que la voz de Dios no nos contribuye en nada. Es como cuando usted escucha a alguien que usted no conoce, que quiere decirle algo que para él considera que es importante para su vida.
Pero como no lo conocemos, como que no le prestamos mucha atención a esa persona. Una cosa diferente es cuando un amigo o una persona importante que conocemos, o el caso de nuestros padres, de nuestras madres o de nuestros profesores, pero cuando alguien que no conocemos, por ejemplo, que le esté gritando en la calle, diciéndole a usted que aunque no le conoce, que quiere decirle algo importante, usted no se va a regresar, porque usted va a decir, este desconocido, ¿quién se cree para decirme algo si es una persona que no conozca? Pues quiero decirle algo, muchos creemos, óigame bien, así como pensamos de esa persona, pensamos que la voz de Dios en nuestra vida no contribuye en nada. Permítame darle una segunda respuesta. Si la voz de Dios en la vida del creyente nos bendice en gran manera, ¿por qué no nos ocupamos en buscar la forma de oírlo? Una segunda respuesta que tengo es, los creyentes en Dios no tenemos un claro entendimiento del poder que hay en esa voz. No tenemos un claro entendimiento en el poder que hay en esa voz. Señoras y señores, por ejemplo, ¿cuántos son empresarios aquí? Levánteme las manos, ¿cuántos son empresarios? Por ejemplo, si viniera Bill Gates de vacaciones a Curazao y decidiera hacer una comida e invitar a todos los empresarios para enseñarles tips, para enseñarles secretos a cómo prosperar y levantar una compañía muy grande. Recuerde que Bill Gates es el segundo hombre más rico del mundo. Entonces, de seguro usted asistiría y prestaría mucha atención. ¿Pero qué le prestaría mucha atención? A ver, un empresario que me diga, ¿por qué le prestaría atención? ¿Porque le da qué? Porque le va a dar los consejos para llegar al lugar donde usted quiere llegar, donde él ha llegado. Muy bien, eso me parece correcto. ¿Quién más me dice algo? ¿Quién más me comparte algo? A ver, Tere. Es una persona que tiene bastante experiencia en el negocio y podía enseñarle muchas cosas. Muy bien. Entonces yo estoy seguro que usted asistiría no tanto por la comida, sino para oír lo que ese hombre le va a decir. Pues yo quiero decirle algo. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos entendimiento claro del poder que hay en la voz de Dios. Pero si usted se va al libro de Génesis, más que todo en el capítulo 1, los primeros 3 capítulos, donde está el inicio de toda la creación, donde está el inicio de todo el universo, nos vamos a dar cuenta que todo lo que existe, señoras y señores, existe gracias a la voz de Dios. Todo lo que usted ve, los ríos, las montañas, los planetas, su cuerpo, los universos, las galaxias, los planetas que existen, el sol, la tierra, la luna, todo lo que usted puede observar, las estrellas, todo se debe a la voz de Dios. Señoras y señores, todo se debe a la voz de Dios. Por eso usted encuentra frases como en Génesis capítulo 1 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la tarde, sea la noche, sea el hombre, sea tal cosa, pero todo se hizo a través de la voz de Dios. Entonces yo me pregunto, si nosotros, óigame bien, no tenemos esa conciencia de la voz de Dios, ¿cómo vamos a disfrutar de ese poder? Entonces, para nosotros poder disfrutar del poder que sale de la boca de Dios, es necesario entender qué es lo que produce esa voz. Dígale que está a su lado. De la voz de Dios, dígale, todo sale lo que necesita el hombre. Señoras y señores, todo este planeta, todo este universo existe por la voz de Dios. Y si hay ese poder en la voz de Dios, ¿será que en esa voz no tendrá poder para poder crear y dar a nuestra vida lo que estamos necesitando? ¿Será que si esa voz que hizo este planeta, esa voz hizo esa galaxia, esa voz hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, nos creó a usted y a mí, ¿será que esa voz no tiene el poder para traer la provisión que estamos necesitando? Pregunto eso, ¿será que esa voz no lo tiene? Lo voy a repetir de nuevo. Si con esa voz se creó el sol, se creó la luna, se crearon los ríos, se creó al ser humano, se crearon las montañas, se crearon las cordilleras, se crearon los continentes, se crearon los mares, todos los peces que hay en los mares, todos los animales que existen, toda la fauna que existe. La pregunta que le vuelvo a hacer, ¿será que esa voz no tiene el poder para crear algo que usted y yo estamos necesitando en estos momentos? Lo tiene. No sé si me hago entender. Entonces, como usted y yo desconocemos ese poder, por eso no tomamos tiempo para escuchar esa voz. Pero fíjese usted, si viniera Bill Gates, usted se sentaría a escuchar los consejos de Bill Gates.
Pero quiero decirle algo, si hay alguien que sabe de compañía, es Dios. Es más, permítame decirle algo, Él tiene la multinacional más grande que puede existir en el mundo. Ni siquiera Coca-Cola lo puede sobrepasar. Señoras y señores, ¿por qué le digo? Porque Él es el creador de todo el planeta y de cada uno de los que vivimos en este planeta. Él se encarga de mantener en orden este universo, en mantener en orden este planeta. Señoras y señores, la Tierra es redonda y me pregunto por qué nosotros no hemos caído, óigame bien, de cabeza en el vacío. Entonces Dios tiene el control, óigame bien, de esta mega empresa y de esta mega compañía. Pero sin embargo nosotros preferiríamos sentarnos delante de Bill Gates que sentarnos a escuchar al Dios que todo lo sabe y al Dios que tiene una voz poderosa para hacer prosperar lo que Él quiera prosperar. Entonces, señoras y señores, yo quiero decirle algo. Es importante tener entendimiento de lo que la voz de Dios puede hacer. Dígale que está a su lado. La voz de Dios puede crear lo que sea. Dígale, la voz de Dios puede crear lo que sea. ¿Cuántos están listos para recibir lo que no han recibido? Pues si usted está listo, mi amado, quiero decirle algo. Todo eso que usted necesita proviene de la voz de Dios. ¿De dónde proviene? Diga conmigo, de la voz de Dios. Ahora, ¿por qué vale la pena escuchar la voz del Señor? Lea conmigo el versículo 7, por favor. Versículo 7 dice la palabra del Señor del capítulo 9. ¿Por qué vale la pena escuchar la voz del Señor? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. En verso 8, entonces se levantó Saulo de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Señoras y señores, si usted nota, ni los hombres ni Saulo oían a nadie, no veían a nadie, pero escuchaban la voz. Ellos no veían a nadie, pero escuchaban la voz. Señoras y señores, ¿por qué vale la pena escuchar la voz de Dios? Pregúnteme, ¿por qué vale la pena escuchar la voz de Dios? ¿Usted quiere una respuesta a eso? Le digo por qué nos conviene, por qué vale la pena. ¿Quiere que le dé una respuesta a eso? Señoras y señores, una primera respuesta: no dependeremos de otros, sino de Dios. No dependeremos de otros, sino de Dios. Note lo que está mostrando el texto. El texto está diciendo que ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Quiero decirte algo: cuando tú escuchas la voz de Dios, usted no va a depender de nadie. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tu provisión no va a depender de ser humano. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tu sanidad no va a depender de ser humano. Señoras y señores, cuando oímos la voz de Dios, no vamos a ver a nadie, solo dependeremos de lo que Él nos diga. Y el ver a nadie y depender de lo que Él nos diga, tiene que ver con confianza en el Señor. Dígale que está a su lado, tiene que ver con confianza en el Señor. Por ejemplo, el doctor te podrá un dictamen terrible con respecto a una enfermedad. Eso te lo podrá decir el doctor. Pero si Dios te habla con respecto a la enfermedad, para ti va a valer 5 lo que ese doctor dice, porque lo que Dios te dice es que Él te va a sanar. No sé si me hago entender. Entonces, cuando la gente escucha la voz de Dios, aprende a confiar más en Él, óigame bien, que en lo que el hombre le dice. El hombre te dice te vas a morir. El hombre te dice no te vas a sanar. El hombre te dice no hay cura para esta enfermedad. Pero Dios te dice yo sí tengo la cura, tengo el poder y tengo toda la capacidad para arrancar la enfermedad de tu vida. No sé si me hago entender. En otras palabras, cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, vamos a aprender a no depender de lo que está afuera, a no depender del ser humano, a no depender del gobierno, a no depender del político, a no depender del banco. Aunque estemos en crisis y necesitemos la ayuda de esas personas, no vamos a depender de ellos, porque la voz de Dios nos infunde confianza para creer que Él va a cambiar la circunstancia, va a cambiar la situación y va a traer una transformación en nuestra vida y en nuestra situación. ¿Me hago entender, amado? Entonces note que ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Cuando tú escuchas la voz, el doctor te estará diciendo te quedan 3 meses de vida. Pero cuando tú escuchas la voz, tú vas a decir yo voy a vivir.
yo no voy a morir, de esta voy a salir, Dios me va a sacar, Dios me va a dar la fuerza, Dios va a hacer el milagro, Dios va a revertir el resultado, Dios va a traer la sanidad, Dios va a hacer un milagro poderoso, Dios va a hacer un prodigio poderoso, y lo que el doctor dice que será 3 meses de vida, será un testimonio de vida de las cosas grandes, fuertes y poderosas que Dios hace en mi vida. Vamos, si la aplaudir, hágalo fuerte en esta hora. Aleluya. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no verás lo que te muestra el cobrador de la deuda, sino lo que Dios te dice. La deuda en el banco dice 200,000, pero la voz de Dios te dice, yo tengo el poder para pagar ese 200,000. Lo que te mostrarán tus ojos es que la empresa está yendo a bancarrota, pero el Señor lo que te va a decir, tranquilo, yo soy tu administrador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador y yo voy a encargar de prosperar y levantar tu empresa. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, tú no vas a estar mirando a nadie. Señoras y señores, lo que se ve en Curazao, yo sé que es difícil, diga conmigo, es difícil. Tus ojos lo ven, tú sales a la calle y lo que ves es difícil. Pero cuando tú ves la voz cuando escuchas la voz de Dios, tú no vas a ver nada difícil, sino que vas a ver a un Dios que es poderoso para proveer en las circunstancias difíciles. Alguien debería decir, gracias, Señor. En otras palabras, mi amado, la persona que escucha la voz de Dios va a andar confiado. ¿Cómo va a andar? Porque no ve nada de eso. No ve lo malo. Lo malo lo ven los otros, pero el que oye la voz de Dios no ve lo malo. No sé si me hago entender. El ver a nadie y depender de lo que Él nos diga, de lo que Dios nos diga, tiene que ver con ánimo perseverante. No solamente con confianza en el Señor, sino con ánimo perseverante. Por ejemplo, le voy a mostrar como un ejemplo. Los primeros meses que yo me convertí, tenía un líder excepcional. Mi líder de jóvenes. Era la persona que me animaba, que me alentaba. Pero resulta que esa persona, con el paso del tiempo, abandonó a su esposa y se fue con otra mujer. Pero han pasado 24 años de eso y todavía estoy aquí. Yo hubiera podido decir, ¿sabe qué? Si ese es el ejemplo teniendo 18 años que me van a dar en la iglesia, mejor me voy al mundo. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, tú no miras a nadie. Tú oyes la voz del Señor. Ay, es que en diciembre ahora mira la iglesia está vacía, yo no voy. No. Cuando la gente escucha la voz de Dios, aunque la iglesia esté vacía, yo solo vengo a levantar las manos, yo solo vengo a adorar a Dios, yo solo vengo a exaltar a Dios, yo vengo a glorificar el nombre del Padre Celestial, yo solo vengo a regocijarme y a darle adoración a mi Padre Celestial. No sé si me hago entender, amado. Cuando la gente escucha la voz de Dios, no mira al hombre, escucha a Dios. ¿Me hago entender, mi amado? Por eso esa gente que dice, no es que yo no fui más a la iglesia porque fulanito me hizo algo. No escuchó a Dios. No estaba escuchando a Dios. Señoras y señores, me llama la atención que el Señor a sus hijos los compara con las ovejas, no con las cabras. Y cuando el Señor, óigame bien, me habla de las ovejas, hay una cualidad especial de la oveja que me impresiona. Y es que el sentido auditivo de las ovejas es más desarrollado que su sentido visual. Por eso usted oye, mi amado, que Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Pero ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos estamos guiando más por lo que vemos que lo que escuchamos de Dios. No sé si me hago entender. Mira lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Tú tienes que entender conmigo que somos ovejas. Diga conmigo, ovejas. No cabras. Por eso que usted ve que la cabra siempre está viendo cómo se puede escapar. Por eso es que usted encuentra los cabritos aquí con esos palos puestos en el cuello. Para que ellos no se puedan saltar y no se puedan volar. Y sin embargo se escapan. Pero usted ve que la oveja, mi amado, simplemente como no tiene una capacidad visual muy buena, entonces tiene que desarrollar un sentido auditivo muy bueno para escuchar la voz del buen pastor.
Quiero decirte algo. Si tú quieres tener la victoria del buen pastor en tu vida, en esta tierra, necesitas escuchar la voz del Señor. Ay, nadie me dijo amén a eso. Necesitas oír la voz del Señor. Estamos basando nuestra vida mucho en lo que vemos. Que el gobierno no funciona. Que quebró ahora Girobank. Que ahora no hay para pagarle, que ahora mi dinero está en chino, que ahora las cosas en la refinería están duras. Pero quiero decirte algo, ¿qué te está diciendo el buen pastor? El buen pastor te dice que en tiempo de crisis Jehová te pastoreará y nada te faltará. Eso es lo que dice el buen pastor. Salmo 23. Recuerde lo que el Señor dice. El Señor es mi pastor y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Mi amado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Dígale que está a su lado, escuche la voz de Dios. Vamos, dígale, escuche la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Sabe? La labor del buen pastor. Recuerde que la oveja es un animal frágil. Y como ella no puede ver, el buen pastor se encarga de ver el peligro y defenderla de ese peligro. Entonces la oveja sabe que cuando hay peligro y ella no ve bien, escucha la voz del buen pastor. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué voz estás escuchando? La del hermano que te dice, vete para Holanda. La del hermano que te dice, múdate a Estados Unidos. Regrésate a RD. Regrésate a Colombia. ¿O estás escuchando la voz de Dios que te dice, yo te voy a cuidar en estos tiempos? ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Dígale que está a su lado, dígale. La voz del buen pastor. Dígale, va a hacer que tú seas protegido y cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? El 1 de octubre de 1975 se celebró la tercera pelea y la mejor pelea de boxeo que ha existido en toda la historia entre los dos mejores boxeadores que han existido en toda la historia del mundo, mi amado. Su nombre era Joe Frazier y el segundo es Muhammad Ali. Señoras y señores, una pelea de 14 rounds. ¿Qué estado físico aguanten eso? Una pelea de 14 rounds donde esta gente se daba. Pero llegó el round número 14 y Mohamed se quitó los guantes porque ya no quería seguir peleando más. Los que son de esa época saben lo que hablo. Se quitó los guantes porque ya estaba totalmente... Bueno, Juanita ya dijo, sí, es verdad. Se lo quitó y le dijo al entrenador, ya no sigo, ya estoy agotado. Pero la voz del entrenador le dijo, un poco más. Y Mohamed, cansado, se puso los guantes y salió a pelear casi muerto. Cuando de repente, en ese 14 round, con el que estaba peleando, se da por vencido porque también estaba agotado y él queda como campeón. Pero escuchó la voz de un entrenador. Vamos, dígale que está a su lado, dígale, la voz del entrenador no va a dejar que tú pierdas esta pelea, pero tienes que escuchar la voz del entrenador. Alguien debería decir gracias, Señor. La voz del entrenador te dice, esta enfermedad no te va a vencer. La voz del entrenador te dice, esta escasez no va a acabar contigo. La voz del entrenador te dice, el hombre se fue, pero no te preocupes que lo voy a regresar transformado y cambiado. La voz del entrenador te dice, es verdad que ese hijo está en la droga, pero no deje de orar, no deje de clamar, porque lo voy a cambiar, lo voy a transformar y lo voy a volver un hombre de Dios para mi gloria y para mi honra. La voz del entrenador te dice, la voz del diablo te dice, el ministerio no crece, la unción está bajando, pero la voz del entrenador te dice, tranquilo, viene un tiempo de multiplicación, viene un tiempo de expansión, viene un tiempo de desarrollo, viene un tiempo donde vas a ver mi gloria. Así que vuelve y ponte los guantes, que aunque no tengas la fuerza, aunque te sientas rendido, el entrenador te dice, tú puedes, y en cualquier momento el diablo va a caer, en cualquier momento el diablo va a ser destrozado.
Dígale que está a su lado, no te rindas. Los que son de esa época, y si usted no lo era, actualícese. No ha habido otro boxeador como Muhammad Ali. Nadie lo ha podido superar. Pero por un instante se quitó los guantes. Pero el entrenador le dijo, póntelo un ratico más. Porque tú vas a ser el campeón hoy. Levántale el brazo al que está a tu lado. Dígale, no te rindas. Tú vas a ser el campeón. Te manda a decir tu entrenador. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? ¿Alguien puede darle un grito de alegría? Oh, si me acompañas ahí, César. ¿Alguien puede darle una alabanza al Rey? Iglesia, iglesia. A lo mejor te han pasado 5 años con la prueba, 10 años con la prueba, 1 año con la prueba, 1 año con la enfermedad, 1 año con el problema en la casa, 1 año con el problema en la finanza, 1 año con el problema en el negocio, 1 año con el problema en la profesión. Pero la voz te dice, no te rindas. Eso es lo que siento decirte el Señor hoy. No te rindas. Ponte los guantes. Sigue peleando. Es más, en YouTube pueden encontrar la imagen de la pelea. Ya eso no eran golpes. Y ahí no era la fuerza de Mohammed. Era la voz del entrenador en la vida de Mohammed. No sé si me hago entender. Dígale, la voz de Dios va a cambiar todo a partir de ahora en tu vida. Alguien debería creer esa palabra en su corazón. Alguien debería aceptar esa palabra en su corazón. La voz de Dios va a cambiarlo todo. Si la voz de Dios me devuelvo, hizo el cielo, la tierra, los mares, los continentes, las montañas, las aves del cielo, el Dushi Lamandi Corsou. Que Dios no puede hacer en nuestra vida. Su voz. Dígale que está a su lado, su voz. Vamos, dígale que está a su lado, su voz. Colóquese en pie en esta hora. Padre, gracias. Porque aquí hay un pueblo que está dispuesto a escuchar su voz. ¿Habrá alguien que haga un ejercicio espiritual conmigo? Póngase los dedos en sus oídos y comience a hablarle a sus oídos. Oídos, prepárate, porque a partir de hoy vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe, amado? Todo lo que somos en esta vida se debe a base de la comunicación. No sé si me hago entender. Todo lo que somos en esta vida se debe a base de la comunicación. Por ejemplo, Harold es un profesional de la economía, pero él tuvo que escuchar a un maestro en la universidad. No sé si me hago entender. Ruth es una profesional en la agronomía, pero tuvo que escuchar a un maestro. Tú eres lo que eres porque un día tu papá y tu mamá te enseñó. Y usted dirá, pero yo no tuve ni papá ni mamá. Alguien te tuvo que hablar. No sé si me hago entender. Y hoy lo que somos se debe a una comunicación de 2 vías. Pero ¿sabes qué es el fenómeno, mi amado? Que llegamos al Señor y queremos desarrollarnos en la vida de la fe y en la vida cristiana, pero en una comunicación de una sola vía. ¿Usted quiere que lo demuestre? En estos días, dime en qué hora Dios te ha hablado. Entonces queremos una vida de victoria, pero no queremos escuchar a Dios. Si no escuchas al entrenador, no vas a obtener la victoria. Deja que el entrenador te hable.
Toma tiempo para que el entrenador te hable, para que Él te enseñe y te instruya. Él todavía habla.